Bueno, hoy vamos a meternos en un terreno fascinante y, la verdad, bastante resbaladizo. Un poco sí, Vamos a explorar la mente de Sigmund Freud, pero no la del joven revolucionario que todo el mundo cree conocer, ¿no? sino la del pensador ya maduro, que en la cima de su carrera decide dinamitar los cimientos de su propia teoría. Es que esa es la clave de todo. Este no es el Freud de los manuales básicos. Para nada. Este es un Freud que se está enfrentando a la devastación de la Primera Guerra Mundial, a sus propias tragedias personales, a su propia mortalidad. Claro. Y desde ese lugar se atreve a formular preguntas mucho más grandes, mucho más oscuras, sobre la naturaleza humana, la agresión, la civilización. Pues vamos a ello. La primera bomba que lanza, según leemos en el capítulo, es contra su propia teoría de los instintos. Exacto. Porque hasta 1920 todo parecía más o menos ordenado. Instintos de conservación, para sobrevivir, instintos sexuales para reproducirnos, todo al servicio de la vida. Era un modelo de supervivencia, sí. Pero en 1920 publica Más allá del principio del placer y lo pone todo patas arriba. ¿Qué es lo que hace exactamente? Pues agrupa todos esos impulsos de vida bajo un gran paraguas que llama Eros, el amor, la unión, la construcción, y le planta enfrente un antagonista terrible y completamente nuevo, Tánatos, La pulsión de muerte. la pulsión de muerte. A ver, detengámonos aquí porque esto es un giro de guión brutal. ¿De dónde saca Freud una idea tan sombría como un instinto de muerte? Pues no sale de un laboratorio, desde luego. Y lo fascinante es que Tánatos no nace en un vacío. ¿A qué te refieres? Es la respuesta teórica de un hombre que ve cómo el mundo, supuestamente civilizado, se autodestruye en la Gran Guerra, Ya. que sufre la muerte de una hija, de un nieto, y que se enfrenta a su propio cáncer de mandíbula. O sea que es casi una conclusión personal. Es una filosofía del pesimismo forjada en el fuego del trauma, tanto personal como colectivo. Entiendo. El horror que ve fuera y el dolor que siente dentro le llevan a pensar que quizás, en el fondo, no solo luchamos por vivir. Exacto. Sino que también hay una parte de nosotros que anhela la aniquilación, la vuelta al estado inorgánico, A la quietud. precisamente. Busca incluso una justificación biológica, ¿sabes? Argumenta que todo organismo tiende a regresar a un estado de mínima tensión, Y de ahí su famosa frase. la que pone los pelos de punta. La meta de toda vida es la muerte. Y esto, claro, lo cambia todo. Sobre todo, su visión de la agresividad. Claro, porque si antes la agresión era una simple rabieta por no conseguir lo que querías, Ahora es algo mucho más fundamental. ¿el qué? Se convierte en la manifestación externa de Tánatos. Es una energía destructiva primaria que todos llevamos dentro. ¿Y que hay que sacar de alguna manera? Justo. Como dirigirla hacia uno mismo es el suicidio, la opción sana, entre muchas comillas, es reprimirla y desviarla hacia afuera, contra los demás. Vaya. O sea que la agresión ya no es un accidente, es parte de nuestra esencia. Eso es. Y claro, para gestionar un motor tan potente y tan peligroso, el antiguo mapa de la mente ya no les servía. Se le quedaba corto. Necesitaba una nueva arquitectura. Y ahí es donde entra el famoso trío, ello, yo y superyo, ¿verdad? Justo. A partir de 1923, se da cuenta de que necesita un modelo más dinámico para explicar esta lucha de titanes. Y es importante aclarar que no son zonas del cerebro. Para nada. No hay que buscar el ello en un lóbulo. Son funciones, son sistemas en conflicto constante. Vale, pues desmontemos este mecanismo. Empecemos por el ello. Por lo que entiendo, es como el motor primario, ¿no? Pura energía bruta. Es el caos original, la fuente de todos los instintos, tanto de Eros como de Tánatos. ¿Y cómo funciona? Con una sola ley, el principio de placer. Quiere satisfacción inmediata, ya, sin pensar en las consecuencias. Como un niño pequeño. Es un bebé egoísta y gritón que todos llevamos dentro. ¿De acuerdo? Un caos de deseos. Pero no podemos vivir así, supongo. Obviamente no. Para eso surge el yo. A partir del ello, El yo emerge del ello precisamente para lidiar con el mundo real. Es el jinete que intenta domar a ese caballo salvaje. y se rige por otro principio. Por el principio de realidad. Su trabajo es negociar. Le dice al ello, vale, quieres esto ahora, pero si esperamos un poco, podremos conseguirlo de una forma más segura y satisfactoria. Es la parte ejecutiva. O sea, para que nos hagamos una idea, el caballo salvaje que quiere correr sin control es el ello, Sí, y el jinete que intenta dirigirlo es el yo.
Pero falta un personaje en esta analogía. Falta el más problemático de todos, el superyo. A ver, Y aquí hay un matiz genial. El superyo no es la voz tranquila de la razón. Es, en gran medida, tan inconsciente e impulsivo como el propio ello. ¿cómo puede ser? Porque es la internalización de las normas, las prohibiciones y los ideales de nuestros padres y de la sociedad. Es la voz de nuestro antiguo profesor de equitación gritándonos todas las reglas. Exacto. Y es un profesor increíblemente severo. Vale. Se compone del ideal del yo, que es lo que aspiramos a ser, lo que nos premiaban, y la conciencia moral, que es la culpa por lo que nos castigaban. Y puede ser brutalmente cruel con el yo. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que Freud sugería que el superyo puede castigarnos no solo por lo que hacemos, sino por lo que pensamos? Por supuesto. Y lo vincula directamente con la pulsión de muerte. Un superyo demasiado sádico puede generar tanta culpa que nos lleve a autoboicotearnos. Por ejemplo, Pues Freud llega a especular que algunos accidentes, esas caídas tontas o esos despistes que acaban mal, sí. podrían ser en realidad autocastigos inconscientes. Tu superyo te castiga por un pensamiento prohibido y tú, sin darte cuenta, tropiezas y te rompes una pierna. Eso es realmente inquietante. Y me lleva a la siguiente parte. Si así funciona un individuo, ¿cómo extrapola Freud este conflicto interno para explicar toda una civilización? Pues aquí es donde la cosa se pone absolutamente salvaje. Con la horda primitiva. Con la horda primitiva, sí. Propone una especie de mito fundacional. Imagina un grupo ancestral dominado por un padre déspota que se queda con todas las hembras. ¿Vale? Los hijos, llenos de odio y envidia, un día se unen, lo matan, y, en un acto de canibalismo ritual, se lo comen. Tengo que decir que esto escuchado hoy suena a pura fantasía antropológica. Hombre, a nivel literal no hay pruebas, claro, y antropólogos como Bronislaw Malinowski le dijeron básicamente que estaba proyectando sus neuras de bienes de clase alta. Entonces, ¿por qué es importante esta historia, si probablemente nunca ocurrió? Porque para Freud, la verdad literal no era lo importante. Lo usa como una metáfora, ¿Para explicar qué? para explicar una verdad psicológica. El nacimiento de la cultura se basa en un acto de violencia seguido de una culpa insoportable. La culpa de los hijos. Es cierto. Tras matar al padre, se sienten culpables. Lo odiaban, sí, pero también lo admiraban. Para gestionar esa culpa, prohíben lo que desató la catástrofe, el asesinato dentro del clan y el incesto. Y esas dos prohibiciones, Son, para Freud, los pilares de toda civilización. La cultura nace de la represión. vale, entiendo la lógica. La civilización es un pacto para no matarnos los unos a los otros, reprimiendo nuestros deseos más primarios. Eso es. Pero toda esa energía del ello, toda esa pulsión, tiene que ir a alguna parte. No se puede simplemente borrar. Ahí está la genialidad del concepto de sublimación. ¿Qué es? Esa energía instintiva reprimida, sobre todo la sexual, se canaliza y se desvía hacia fines socialmente aceptables y valiosos. Como el arte, la ciencia, la construcción de catedrales, la filosofía, todo eso para Freud está construido con ladrillos de energía sexual sublimada. Es el motor de las grandes creaciones humanas. Pero con Freud siempre hay un pero pesimista, ¿no? Siempre. Y es que la sublimación nunca es perfecta, nunca satisface del todo. Siempre queda algo. Siempre queda un remanente de frustración, una tensión. Ese es el malestar en la cultura. El precio a pagar. El precio inevitable. La civilización nos protege de nuestra propia naturaleza destructiva, pero a cambio nos exige renunciar a la felicidad plena e instintiva. El ser humano civilizado es, por definición, un ser neurótico e insatisfecho. Un panorama bastante desolador, la verdad, y con ideas tan potentes y polémicas. ¿Qué pasa cuando Freud muere? ¿Se desmorona todo el edificio? No se desmorona, explota en 1000 direcciones. A pesar de críticas demoledoras como la de Karl Popper, que lo acusó de ser una pseudociencia. Porque no se podía refutar, ¿no? Exacto. A pesar de eso, el psicoanálisis sobrevivió diversificándose muchísimo. ¿Cuáles fueron las ramas principales? Pues por un lado tienes la corriente hermenéutica, muy fuerte en Francia y Latinoamérica, con Jacques Lacan como figura estelar. Que le da una vuelta de tuerca a todo. Total. Lacan afirma que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Que, sinceramente, es una de esas frases que suenan muy profundas, pero que cuesta entender. Para entenderlo fácil, si Freud veía el inconsciente como un sótano oscuro lleno de monstruos, Lacan lo ve como un texto mal escrito. Un texto. Sí, lleno de erratas, de frases a medias, de dobles sentidos. Y el trabajo del analista es aprender a leer e interpretar ese texto caótico que somos. Entendido. ¿Y qué hay de los que rompieron directamente con Freud en vida? Como Jung y Adler.
Son los dos grandes herejes, sí. Carl Jung no soportaba lo que él llamaba el pansexualismo de Freud, esa idea de que todo era la libido. Él abre el foco. Muchísimo. Propone un inconsciente colectivo, una especie de base de datos de mitos y símbolos compartida por toda la humanidad, los famosos arquetipos. Es una visión mucho más espiritual. Y Adler parece el más terrenal de todos. Totalmente. Alfred Adler baja a la arena de lo social, de lo cotidiano. Para él, el motor de la vida no es el sexo, sino el complejo de inferioridad. ¿El qué? El sentimiento de inferioridad que todos sentimos de niños. Toda nuestra vida es un esfuerzo por superar ese sentimiento, por compensarlo. Es una psicología de la superación personal. Y es curioso cómo muchos psicoanalistas que huyeron a Estados Unidos se centraron más en el yo, Sí, en la psicología del yo. que parece una versión más optimista y pragmática. Mucho más. Se centraron en reforzar las defensas de la persona para que se adaptara a la realidad. Menos en los abismos del ello y más en las herramientas del yo para ser funcional y feliz. Y de ahí bebió mucho la psicología humanista. Con todo este cisma de ideas, llegamos a la última parada. Freud redimido. Después de todo lo que hemos visto, ¿qué es lo que, según el texto, realmente queda de Freud? ¿Qué se salva? Pues se salva lo fundamental. A nivel clínico, su gran legado es la idea, que hoy está asumida por casi todo el mundo, de que nuestras experiencias vitales, sobre todo las tempranas, moldean nuestra mente. Que no todo es biología. Exacto. Nos enseñó a escuchar la historia del paciente. ¿Y en el plano teórico, más allá de hordas primitivas y pulsiones de muerte? Queda su idea central. La psique humana es un campo de batalla. Hay un conflicto constante entre nuestra biología, nuestra energía y las